El crujido de las ruedas sobre la grava helada resonó como un veredicto. Era una tarde gris, de esas en las que la luz del lago se reduce a una fina película plateada, y la finca del Cuervo permanecía tan silenciosa que aquel sonido parecía un martillo golpeando el tiempo. Carlos Pierce, el abogado, acababa de llegar. Recuerdo cómo su coche negro se detuvo en el punto exacto frente a la entrada. La puerta se abrió y él bajó con esa forma de andar de quien sabe que todas las puertas se abrirán solas a su paso. Llevaba un abrigo de lana oscura, una bufanda impecablemente arreglada y una sonrisa cortés que parecía una joya engastada en su boca. Entró en el vestíbulo y lo primero que hizo fue buscar la mano de Ana, nuestra ama de llaves, para preguntarle por el tiempo, si la chimenea estaba lo suficientemente cálida. Cada frase era tan suave que cualquiera lo habría confundido con un guardián amable. Pero yo vi cómo sus ojos se deslizaban sobre las cámaras y luego sobre mí, como si escaneara una mercancía, rápido, preciso, sin una pizca de emoción sobrante. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. ¿Y yo estaba allí, en el borde de todo, una pieza más del mobiliario. Pero no siempre fue así. No, para entender cómo llegué a ese vestíbulo, petrificada, tuve que volver un poco atrás. Hace un par de meses, en una ciudad tan lejana como Madrid de aquí, mi vida era un borrador mal escrito. Tenía 27 años y era poco más que un fantasma en mi propia existencia, encadenada a turnos dobles en la zona sur, fregando baños de moteles en el alba gris y sirviendo café en una cafetería mucho después de la medianoche. Contaba cada céntimo. Cada moneda era un latido para mi hermano pequeño, José. Sus pulmones, tan frágiles, podían fallarle en una sola hora mala. Y la notificación de desahucio en nuestra puerta era menos un papel y más una condena. Recuerdo la sala de espera del hospital, el olor a desinfectante y desesperación que se pegaba a la ropa. Mi tía, una mujer de pocas palabras y muchos contactos oscuros, deslizó un contrato por el banco. Prometía una cantidad de dinero imposible a cambio de mi silencio, de vivir y trabajar en una finca vigilada en un barrio rico de Madrid, como La Moraleja o Salamanca, en mi caso. Yo no vi una oportunidad, yo vi una trampa cerrándose. La finca del Cuervo se alzaba tras unas rejas de hierro, flanqueada por cámaras que parpadeaban en rojo, mármol y sombras, y reglas que no pertenecían al mundo exterior. Y en el centro de todo estaba Carlos, de 37 años, un hombre que decían era un capo de la mafia, enfundado en un traje impecable, con una frialdad calculada en sus movimientos. Lo suficientemente rico como para comprar jueces y lo bastante peligroso como para hacer desaparecer hombres. Sin embargo, vivía como un prisionero en su propio lujo. Su voz era grave, su mirada más fría que el viento del lago, y sus manos llevaban las cicatrices silenciosas de una violencia de la que nunca alardeaba. La gente susurraba que se había quebrado después de que la mujer con la que iba a casarse muriera en un supuesto accidente, y que su abogado, Carlos Pierce, lo mantenía medicado y seguro. Pero yo veía las puertas cerradas, las pastillas programadas, las líneas telefónicas cortadas, y la forma en que Carlos miraba un piano cubierto de polvo como si fuera una tumba de la que no podía marcharse. Fui contratada para vigilarlo, para informar sobre él, para permanecer obediente. Pero la primera noche, cuando la mansión tembló bajo una tormenta de nieve feroz, lo encontré sangrando en la oscuridad. Ahí fue cuando lo entendí. La verdadera pregunta no era si el monstruo me haría daño. La pregunta era quién había construido la jaula y qué me costaría abrirla sin que José muriera en el proceso. A la mañana siguiente, después de que la tormenta se hubo alejado, dejando atrás un silencio tan gélido que podía oír el suspiro del sistema de calefacción dentro de las paredes, Ana me convocó al vestíbulo. No había logrado robar ni un instante de sueño. Bajé por un largo pasillo alfombrado, donde cada paso parecía tragarse su propio sonido. Al pie de la escalera, Ana, tiesa como un monolito, con su traje negro sin una sola arruga, sostenía una bandeja de cuero delgada. Ya tenía un sobre, una tarjeta de acceso y una pequeña caja,
como si todo hubiera estado preparado para mí mucho antes de que cruzara el portón de hierro. Ana no me preguntó si estaba bien, ni siquiera mencionó la sangre de la noche anterior. Solo dijo, con voz neutra y baja, que en la finca del Cuervo, la emoción era un lujo que a nadie se le permitía derramar. Luego extendió la mano y me exigió el teléfono. Dudé por un instante, un latido que me pareció eterno, porque era el único hilo que me conectaba con el hospital, con José. Pero la mirada de José Mercer, el chofer, que estaba junto a la puerta como un cerrojo, me hizo comprender que dudar aquí solo empeoraría las cosas. Coloqué el teléfono en la palma enguantada de Ana, e instantáneamente la sensación de ser amputada del mundo exterior cayó sobre mí como una lámina de cristal frío. El primer sobre contenía un acuerdo de confidencialidad, páginas gruesas, repletas de letra pequeña y cláusulas como anzuelos. No revelar la dirección, no revelar nombres, no hablar sobre los hábitos del empleador, no grabar, no fotografiar, no contactar a la prensa, y una línea que me dejó la garganta seca y ardiente. Cualquier violación podría resultar en enjuiciamiento, daños y la terminación de todo apoyo relacionado con el adelanto de dinero. Ana me ofreció un bolígrafo, no me instó, solo me observó como si mi tiempo ya le perteneciera a esa casa. Firmé, porque no tenía elección. Y cuando la tinta apenas se había secado, Ana me entregó una tarjeta de acceso con mi nombre, María García, impreso en pequeño junto a un código largo. Dijo que era lo único que confirmaba mi existencia legal en la casa y que perderla significaba perder el derecho a abrir puertas, perder el derecho a moverme y perder el derecho a ser considerada parte de la gente de la finca del Cuervo. Inmediatamente después vino la verificación de antecedentes. Un miembro del personal de seguridad, que no me dio su nombre, me exigió mi antigua dirección, lugares de trabajo, nombres de gerentes, historial médico básico y preguntas frías y cortantes sobre cualquier vínculo con la policía o los tribunales. Respondí como si estuviera siendo juzgada sin juez, mi mente aferrada solo a José, a su máscara de respiración, a la forma en que los ojos del niño se aferraban a mí como a un último salvavidas. Cuando terminó, Ana me guió en un recorrido, como si estuviera enmarcando una nueva vida. El horario diario colgaba pulcramente en el lavadero. Hora de despertar, hora de trabajar, revisiones de cocina, entregas. Todo tan preciso que se sentía más como una fábrica que como una mansión. Y entre esas líneas había reglas no escritas, recitadas como una oración. No te acerques demasiado al empleador a menos que te llame. No toques ningún papel sellado. No preguntes por visitas. No mires a las cámaras. No abras la puerta trasera después de las 9 de la noche. Y, especialmente, nunca pronuncies la palabra policía dentro de la casa. Tragué con dificultad y solo pregunté una cosa sobre el hospital, sobre la necesidad de llamar a José. Ana no dijo que no. Solo me indicó un teléfono fijo en una pequeña habitación junto a la cocina y dijo que las llamadas se conectarían a través de la centralita interna dentro de ventanas de tiempo reguladas y que cada llamada se grabaría para asegurar el cumplimiento. La frase me heló la sangre, pero aún así levanté el auricular cuando me lo permitieron. La voz del médico al otro lado sonaba distante, como si viajara a través de un tubo de metal, diciendo que el pago temporal había sido confirmado. El programa de tratamiento continuaría, pero la documentación del seguro aún conllevaba riesgo si el flujo de efectivo se interrumpía. Y en ese momento, María, entendí que lo que había creído que era un salvavidas era en realidad una soga alrededor de mi cuello, y que solo haría falta un pequeño tirón para que José fuera arrancado de su cama de hospital. Antes de que pudiera siquiera colgar el auricular, me deslizaron una delgada carpeta en la mano, titulada Cronograma de Informes Obligatorios. Una vez al día, puntualmente, debía enviar un resumen de la condición del empleador a Carlos Pierce, el abogado tutor, utilizando un formulario preestablecido. Cuánto dormía, cuánto comía, si estaba agitado, si mostraba signos de depresión, si se resistía a las órdenes médicas. Lo leí y sentí como si me estuvieran convirtiendo en un estetoscopio presionado contra el pecho de otra persona para transmitir el sonido a un tercero.
Cuando levanté la vista, Carlos estaba de pie al borde del pasillo, como si hubiera emergido de las sombras. Un traje negro ajustado a su sólida figura, el cuello de su camisa blanca abierto exactamente con un botón, sin corbata, sin joyas llamativas, excepto un reloj que parecía tan frío como una hoja de metal. Sus ojos se deslizaron sobre mí y los papeles en mi mano. Y no preguntó, no explicó, solo dijo una breve frase en voz baja que hizo que el aire se sintiera sellado en hielo. Yo escribiría exactamente lo que veía, y no escribiría lo que imaginaba. Sentí que mi cara se enrojecía de vergüenza y rabia, pero me obligué a permanecer inmóvil. Entendí que esta era la primera prueba de límites. Carlos quería saber si yo era la persona de Carlos Pierce o alguien que todavía tenía alma, y eligió ponerme a prueba con una simplicidad despiadada. No necesitaba levantar la voz para hacer que la gente quisiera retirarse. Su siguiente orden fue igual de breve. Café solo, sin azúcar, en su escritorio a las 8 de la mañana, y todo en ese lapso de tiempo tenía que ser silencioso. Asentí y me dirigí a la cocina con el corazón latiéndome con fuerza, porque en ese silencio podía oír una cosa con claridad. La finca del Cuervo no solo cerraba sus puertas exteriores, cerraba mi derecho a elegir, y cada papel que acababa de firmar convertía el miedo de José en el candado que me mantenía allí, mientras Carlos estaba en el centro del lujo como un rey encarcelado, observándome con ojos lo suficientemente fríos como para ser crueles, como si quisiera saber si me sometería para vivir, o encontraría una manera de cruzar la línea para salvar a un hombre que toda la ciudad llamaba un monstruo. Los días que siguieron transcurrieron dentro de la finca del Cuervo como páginas de calendario, obligadas a pasar al ritmo exacto. Yo me despertaba antes de que el cielo se iluminara por completo. Me movía por pasillos donde las lámparas amarillas intentaban calentar el frío atrapado en la piedra. Dejaba el café negro a la hora precisa como un ritual, y luego comenzaba mis deberes como si viviera dentro de un mecanismo sellado. Limpiaba, organizaba, revisaba la cocina, anotaba todo, pero lo que realmente hacía era observar y registrar, porque cada detalle en este lugar olía a prisión. Me di cuenta de que las puertas no estaban cerradas solo con llaves, estaban cerradas por la costumbre y el miedo. La puerta oeste siempre estaba doblemente cerrada. La puerta que conducía al sótano tenía un pestillo electrónico adicional que no formaba parte de mi sistema de tarjetas. Y cada vez que me acercaba demasiado por accidente, la luz del sensor de movimiento de arriba parpadeaba como un ojo, recordándome que no se me permitía ser curiosa. Las cámaras se ubicaban en rincones donde nadie miraba, encima de los rieles de las fotos, dentro de las pantallas de las lámparas. Incluso el pasillo que conducía a la sala del piano tenía un pequeño punto negro que captaba y devolvía la luz. Lo más extraño de todo era el teléfono fijo en la pequeña habitación junto a la cocina. Se presentaba como un favor para que yo pudiera escuchar la voz del hospital. Sin embargo, solo funcionaba dentro de ventanas de tiempo fijas, como si alguien abriera y cerrara una válvula con una mano invisible. Para el tercer día comencé a rastrear el horario de la medicación, no por lo que estaba impreso en las cajas, sino por lo que presenciaba. Porque cada mañana, exactamente a la misma hora, un guardia de seguridad llevaba una bandeja de pastillas por el pasillo. No hablaba, no se detenía, solo llamaba a la puerta de la oficina de Carlos, dejaba la bandeja y luego esperaba como si custodiara una sentencia. Y cuando la bandeja volvía a salir, las pastillas habían desaparecido demasiado rápido para que yo creyera que era una rutina voluntaria. No me atrevía a preguntar a Ana. El ama de llaves siempre era educada, pero cerrada como una puerta de hierro. Y ella solo me recordaba una cosa. En esta casa, la pregunta equivocada podría costarle a un niño el derecho a respirar. Así que cambié mi enfoque y le pregunté a José Mercer, el chofer, que también montaba guardia como una sombra con huesos. Nunca hablaba mucho, pero siempre aparecía en el momento justo. La primera vez que lo encontré en el garaje, estaba inspeccionando un SUV negro con la paciencia de alguien que había sobrevivido a base de disciplina. No anduve con rodeos.
Le pregunté suavemente si había algún lugar en esta casa donde una cámara no pudiera ver. José me estudió durante mucho tiempo, su mirada sopesando si yo era una amenaza o una oportunidad. Luego respondió en voz baja que las cámaras lo ven todo, excepto las cosas que la gente deliberadamente no quiere que se vean. Y esa frase me puso la piel de gallina. José no me señaló ningún lugar de inmediato, pero dejó escapar algunas lagunas de todos modos, como el punto ciego detrás del almacén de vinos, donde la señal de la cámara a menudo se distorsionaba porque el cableado era viejo, como el delgado lapso entre dos cambios de turno de guardia, cuando el sol acababa de tocar el horizonte, como el hecho de que mi tarjeta no podía abrir la puerta del sótano, pero la de Ana sí. Y la única persona a la que Ana no podía negarse era Carlos Pierce. Yo escuchaba y lo archivaba todo. Y cada noche, de vuelta en la sala del personal, escribía en secreto líneas cortas en un papel como si respirara. ¿A qué hora se cortaba la línea telefónica? ¿A qué hora llegaba la bandeja de medicamentos? ¿Cuándo sonaba el clic de la cerradura de las puertas del oeste? ¿Cuándo Carlos permanecía en silencio demasiado tiempo en su oficina? Carlos mantenía las distancias. Hablaba poco, pero yo empecé a ver fragmentos de verdad que no coincidían con los informes que Carlos Pierce me obligaba a enviar, porque ese hombre no perdía el control como lo describía la gente. Una vez, cuando llevé paños limpios a la sala del piano como me habían indicado, vi a Carlos de pie frente al instrumento cubierto de polvo. No tocaba las teclas, solo miraba la tapa cerrada como si estuviera viendo una grieta en el tiempo. Luego se volvió y me hizo una pregunta sencilla sobre las calles de afuera, sobre si la nieve ya se había derretido. Y en sus ojos no había paranoia, solo una alerta aguda como una cuchilla y un cansancio silencioso, pesado como una piedra. Otra vez, en su oficina, vi por accidente a Carlos leyendo una pila de documentos financieros. Pasaba las páginas rápidamente, marcaba líneas con un bolígrafo como alguien con una memoria aterradora y una habilidad aún más aterradora para calcular. Cuando Ana entró, él inmediatamente volvió a colocar los papeles en su lugar exacto, cerró el cajón con llave, borró cada rastro como por instinto, y luego regresó a esa frialdad y desapego en blanco como una máscara. Comprendí que un hombre que realmente estuviera trastornado no podría cambiar así en un solo instante, al abrirse una puerta. Lo entendí aún más al mediodía, cuando oí a Carlos Pierce al teléfono en la sala de estar. Su voz era suave y ligera mientras hablaba de mantener todo estable, de que la medicación funcionaba, de que mis informes eran muy útiles, como si Carlos no fuera más que una inversión que necesitaba ser preservada. Cuando pasé, Carlos se detuvo y me sonrió. Una sonrisa que me hizo pensar en el olor a vendas frías en un hospital, limpias, pero sin compasión. Y en ese instante, todas las piezas en mi mente encajaron en la forma más aterradora. Carlos no estaba loco, a Carlos lo estaban haciendo parecer loco, encerrado por puertas, por pastillas, por llamadas cortadas y por un tutor que sabía cómo convertir la ley en una soga. Y yo, María, no era solo una cuidadora, era el bolígrafo al que le pagaban para escribir la jaula. Un momento, aquí tengo que hacer una pausa. Esto es que pensándolo bien, la situación era completamente absurda. Me refiero a todo el entramado, esta farsa de la finca del cuervo y el monstruo. En mi barrio, en las afueras de Madrid, habríamos dicho que estaba como una cabra, que había perdido la cabeza. Un hombre tan poderoso, tan temido, supuestamente encerrado por su propia seguridad, y con un abogado que actuaba como su carcelero. La verdad es que, en ese momento, estaba tan desesperada por José que no me lo cuestioné lo suficiente. Solo veía la salida, el dinero, la oportunidad. Pero ahora, con el tiempo y la distancia, me doy cuenta de lo retorcido que era todo. No es que fuera una novela, pero casi. Y sin embargo, era mi vida, era la realidad. Supongo que la realidad a veces es más extraña y cruel que cualquier ficción. No sé. El caso es que, volviendo a mi historia, a veces por las noches, cuando no podía dormir en mi pequeña habitación del personal, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno. Él se refería a los comerciantes del mercado, a los charlatanes.
Pero ahora lo entendía de otra manera. La finca, las promesas, el dinero, todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. Después de que las señales de la jaula tomaron forma lentamente ante mis ojos, la finca del cuervo dejó de ser un lugar de trabajo y se convirtió en un laberinto donde cada puerta que se abría tenía que pagarse con un trozo de confianza. Y Carlos era el único que podía decidir hasta dónde se me permitía llegar. El cambio comenzó con cosas tan pequeñas que, si no estuvieras viviendo bajo control, ni siquiera las reconocerías como poder. Una mañana Carlos me llamó a su oficina solo para decir que, a partir de ese momento, se me permitía entrar a la sala del piano una vez al día para limpiar el polvo. Pero tenía que ser según el horario. La puerta se abriría durante ese lapso y luego se cerraría de nuevo con llave, como si me estuviera entregando una llave mientras mantenía la mano en el cerrojo. Asentí, ocultando una sensación que era a la vez más ligera y más fría, porque sabía que esto no era plena confianza, era una prueba para ver si convertiría ese permiso en un túnel. Luego vinieron las cortinas. Antes, Anana había establecido la regla de que las cortinas solo podían descorrerse en un horario fijo para evitar que nadie mirara hacia afuera. Pero Carlos, de repente, ordenó que yo pudiera abrir las cortinas de la sala este por la mañana para dejar entrar la luz, siempre y cuando las cerrara antes del mediodía. La fina y pálida luz del sol invernal se deslizaba por el suelo de piedra como una cuchilla brillante. Y me di cuenta de que no estaba abriendo las cortinas para la casa. Estaba abriendo una rendija para respirar para sí mismo, lo suficientemente pequeña como para que Carlos Pierce no se diera cuenta. También se me dio la autoridad para decidir algunas cosas en el ala del personal. Cambiar el menú del desayuno para los empleados. Organizar el horario de la lavandería. Mover los jarrones de flores para que el aroma no se extendiera al pasillo donde Carlos odiaba los perfumes dulces. Esas tareas insignificantes parecían favores, pero yo veía cómo funcionaban como una prueba. Porque cada vez que yo cambiaba algo, Carlos observaba la reacción del sistema. Si Ana lo reportaría, si las cámaras cambiarían su ángulo, si se convocaría a José para preguntas. Y él usaba mis cambios para medir cuánto podía ceder la jaula. La tensión entre nosotros no desapareció, solo cambió de forma. Carlos todavía hablaba poco, todavía se mantenía frío, pero a veces hacía una pregunta que me sobresaltaba por lo ordinaria que era. Si la respiración de José era estable ese día, si el hospital había vuelto a llamar. La pregunta no transmitía una ternura obvia. Sonaba como una verificación de datos. Sin embargo, en su voz baja había algo reprimido, como si no se permitiera ablandarse frente a mí. Respondí brevemente y mantuve la distancia limpia porque entendía que, en su mundo, la debilidad era una especie de deuda, y la deuda siempre se cobraba con sangre. Pero cuanto más mantenía esa distancia, más claramente sentía una atracción silenciosa que nos acercaba. No el tipo de romance fácil, sino un reconocimiento a través de heridas no dichas. Carlos llevaba la violencia como disciplina. Cada paso que daba era preciso, cada movimiento de sus manos calculado. No necesitaba gritar para hacer que la gente callara. Solo tenía que mirar y la habitación entendería sus límites. Yo había vivido con un tipo diferente de violencia. La violencia de la pobreza y el papeleo. La violencia de las llamadas frías del hospital y las notificaciones de desahucio. Así que su poder no me deslumbraba. Solo agudizaba mi precaución de la misma manera que lo hace en alguien que sabe que cualquier error podría matar a un niño conectado a un ventilador. En la sala del piano, mientras limpiaba el polvo de la tapa, podía sentir a Carlos de pie detrás de mí durante mucho tiempo sin entrar, como si necesitara asegurarse de que yo respetaba la línea. Una vez detuve mi mano, no me di la vuelta, solo dije suavemente que no tocaría las teclas si él no quería. Carlos respondió con la misma suavidad y frialdad que yo era más inteligente que las anteriores, y luego se quedó en silencio. Pero ese silencio ya no era un muro de piedra, era una puerta entreabierta lo suficiente para que yo sintiera un pulso diferente en mi propio pecho, parte miedo,
parte curiosidad. Algunas tardes, cuando llevaba los papeles del informe obligatorio a su escritorio a la hora, Carlos no miraba las páginas. Solo me miraba directamente a mí y me decía que escribiera la verdad. Y la única verdad que necesitaba recordar era que Carlos Pierce nunca debía saber que yo veía más de lo que se suponía que debía ver. La advertencia me hizo entender que me estaba enseñando a vivir dentro de su oscuridad, donde cada frase podía ser un cebo y cada mirada una trampa. Comencé a aprender a hablar con Carlos como alguien que camina sobre hielo, sin suplicar, sin desafiar, solo haciendo la pregunta correcta en el lugar correcto y deteniéndome en el momento justo. Y a cambio, él me dio un poco más de espacio, un poco más de permiso, un poco más de luz, lo suficiente para que la atracción entre nosotros creciera lentamente como el fuego enterrado en las brasas, sin llamas, pero lo suficientemente caliente como para que una ráfaga equivocada pudiera convertirlo en incendio. Carlos Pierce apareció de nuevo, una tarde gris, cuando la luz sobre el lago se había diluido hasta convertirse en una mera película de plata, y la finca del cuervo estaba tan silenciosa que el crujido de las ruedas sobre la grava sonó como el golpe de un veredicto. El coche negro se detuvo en el punto exacto. La puerta se abrió y Carlos bajó con el paso de un hombre acostumbrado a que todas las puertas se hicieran a un lado por sí solas. Llevaba un abrigo de lana oscura, una bufanda cuidadosamente arreglada y una sonrisa cortés en la boca como una joya. Y cuando entró en el vestíbulo, primero extendió la mano hacia Ana, preguntó por el clima, si la chimenea estaba lo suficientemente caliente. Cada frase era tan amable que habría sido fácil confundirlo con un tutor bondadoso. Pero yo vi cómo sus ojos se deslizaban por las cámaras y luego por mí como si escaneara una mercancía. Rápido, preciso, sin emoción alguna. Carlos me llamó. Me dijo que estaba muy contento con mi profesionalidad y luego sacó una nueva pila de papeles, un anexo suplementario, lenguaje pulido con un propósito desnudo. No debía acceder a ningún documento personal del empleador. No debía entrar al estudio sin instrucciones. No debía tocar la caja fuerte. No debía guardar notas privadas. Y cada informe tenía que seguir la plantilla exacta que él proporcionaba. Sostuve los papeles y sentí como si tuviera en mis manos una cadena recién pulida. Estaba a punto de decir que solo hacía las tareas del hogar y seguía el horario, pero Carlos no me dejó pronunciar una palabra. Inclinó la cabeza como si compartiera un secreto y me recordó suavemente que el adelanto había asegurado a José una cama de tratamiento y un horario de monitoreo estable. Y en ese sistema, todo dependía de la cooperación con los procedimientos. Dejó caer el nombre de José tan ligeramente como el polvo, pero aterrizó en mi pecho como una piedra. Entendí que no me estaba amenazando con la voz alzada. Estaba amenazando al convertir la vida de un niño en una condición que podía retirarse en cualquier momento. Y firmé porque si no lo hacía, José sería quien pagaría el precio. La tinta tembló por un instante y luego se estabilizó como si el miedo mismo hubiera enderezado mi mano. Justo después, Carlos se volvió y pidió ver a Carlos. Su voz seguía siendo suave, pronunciando el nombre de Carlos de la misma manera que le hablas a un cliente que gestionas. Sin embargo, el tono conllevaba una fea sensación de posesión. Ana abrió la puerta de la oficina con una precisión ritual, y yo la seguí porque me llamaron, de pie al borde como un objeto colocado exactamente donde debía estar. Carlos estaba sentado detrás del escritorio, su traje negro lo mezclaba con las sombras, su mirada tan fría como siempre. Pero en el momento en que Carlos Pierce entró, el aire cambió su aroma de frío a metal, de tranquilo a tenso. Carlos Pierce no preguntó cómo se sentía Carlos. Dijo que era hora del chequeo periódico, luego hizo una señal y entró otro hombre. Un médico privado, bata blanca, maletín en mano, una sonrisa profesional, pero sin credencial de hospital, sin la vacilación de un extraño que entra en territorio de un capo de la mafia. Se movía como alguien bajo protección. Noté que la correa del reloj del médico estaba demasiado apretada alrededor de su muñeca, y sus ojos evitaban el contacto directo con los de Carlos,
como si evitara una verdad. Carlos Pierce habló de horarios de inyección y ajustes de medicación con palabras suaves como seguridad, estabilidad, reducción de la agitación, pero no dio nombres claros de medicamentos, solo códigos y símbolos. Y cuando miré el horario, vi bloques de tiempo marcados tan densamente que se parecía más a un plan de control que a un tratamiento. Carlos no reaccionó como un hombre incapacitado. Hizo preguntas precisas a cambio sobre la dosis, los efectos secundarios, los fundamentos legales, y Carlos Pierce seguía sonriendo, diciendo que todo había sido aprobado por el tribunal bajo el acuerdo de tutela, que era para beneficio de Carlos, para la seguridad de la comunidad, para proteger los bienes de decisiones impulsivas cuando su estado mental no era estable. Beneficio, seguridad, protección. Esas tres palabras se usaron como gasas envueltas sobre una herida que se estaba abriendo más. Y yo observé a Carlos. Vi cómo apretaba la mandíbula. Vi cómo la mano que colocaba sobre el escritorio se mantenía firme, sin temblar, solo tensa, como un animal obligado a permanecer inmóvil frente a una aguja. Cuando el médico dio un paso adelante, Carlos me miró exactamente una vez. La mirada no era una súplica de ayuda, era una orden de silencio, un recordatorio de que cualquier reacción en ese momento se registraría como prueba en su contra. Me quedé inmóvil, tragué mi ira y mi lástima, y en el momento en que la aguja tocó la piel, comprendí con terrible claridad que la tutela que Carlos Pierce ejercía no era una medida de protección. Era una pinza legal que convertía a un hombre poderoso en propiedad que respiraba. Algo que podía ser dosificado, programado, concedido o negado el derecho a abrir una puerta y negociado a través de firmas y sellos. Cuando el examen terminó, Carlos Pierce regresó al vestíbulo como si hubiera completado una tarea administrativa. Se ajustó el puño, se volvió para decirme que el informe de hoy tenía que ser más detallado, y antes de irse, volvió a sonreír, como si supiera que yo tenía miedo y supiera que me portaría bien. Porque José estaba en el otro extremo de la cuerda y Carlos Pierce la sostenía con fuerza. ¿Qué habríais hecho vosotros en esa situación, con un hijo enfermo y esa clase de amenaza velada? No es fácil, ¿verdad? Después de que Carlos Pierce se fue, la finca del Cuervo no volvió a su antiguo silencio. Fue como un lago al que se le ha arrojado una piedra y que intenta fingir que vuelve a estar liso, aunque las ondas ya se hayan extendido más allá de la valla de hierro y hayan regresado como sonidos que la gente común no oiría. Nadie necesitaba confirmar el rumor de que Carlos estaba encerrado dentro de su propia casa. Vivía por sí mismo como el olor a sangre en el viento, flotando por bares oscuros, por muelles de carga, por llamadas a medianoche, y luego regresaba como señales concretas. Un envío legítimo de la empresa Cuervo fue detenido en las afueras para una inspección de papeleo. Retenido demasiado tiempo para ser aleatorio, perfectamente programado para ser un mensaje, y ese mismo día el teléfono interno de la casa sonó una y otra vez. Ana respondió con el rostro imperturbable, pero yo vi cómo sus dedos se tensaban alrededor del auricular como si estuviera conteniendo un temblor. José Mercer regresó más tarde de lo habitual, su abrigo oliendo a humo y viento, sus ojos enrojecidos por el frío, y al pasar por mi lado, solo dijo una breve frase. No te quedes cerca de las ventanas esta noche, como si alguien ahí fuera estuviera vigilando esta casa. Carlos no salió. No podía. No por miedo, sino porque cualquier movimiento en ese momento podría ser convertido por Carlos Pierce en evidencia de que había perdido el control. Y la trampa de la tutela siempre necesitaba un momento equivocado para cerrarse. Así que Carlos lo dirigía todo desde dentro, a través de llamadas breves, a través de reuniones celebradas detrás de la puerta de cristal esmerilado de la sala este, donde las luces se mantenían bajas y cada sonido era absorbido por la gruesa alfombra. Se me ordenó no entrar. Sin embargo, lo oía con mis oídos y con mi piel. El ir y venir de zapatos de cuero, el raspado de una silla, el sonido de alguien forzando una risa. Y luego la respuesta de Carlos, baja y aguda, no fuerte, pero lo suficientemente pesada como para hacer que el aire se hundiera.
Una noche crucé el pasillo en el momento exacto en que la puerta se abrió y vi salir a 3 hombres. 2 estaban pálidos y no miraban a nadie a los ojos. Uno tenía una herida en el labio, un rastro de sangre como si hubiera mordido con fuerza el interior de su boca, para no decir lo que no debía. Carlos estaba detrás de ellos, su camisa blanca todavía limpia, las mangas remangadas hasta los antebrazos, las manos sin sangre. Sin embargo, llevaba la frialdad de un hombre que acababa de decidir el destino de alguien. Entendí que la violencia aquí no siempre necesitaba disparos. A veces era un silencio colocado con precisión. El simple acto de hacer que otros creyeran que podías hacer lo peor imaginable sin cambiar tu expresión. Las malas noticias llegaron más rápido. Uno de los hombres de Carlos, un repartidor considerado parte de la línea limpia, fue tiroteado como advertencia al salir de un almacén. La bala no le quitó la vida, pero dejó un rastro de sangre sobre el hielo, lo suficiente para recordar a todos que quien estaba afuera estaba probando el límite, y que este límite estaba siendo juzgado como blando. Vi a José coger una llamada, vi cómo le cambiaba la cara. Luego lo vi ir directamente a la oficina. Minutos después, salió con un arma escondida debajo de su abrigo, y sus ojos ya no eran los de un chofer, eran los de un soldado listo. Carlos seguía sin salir. En cambio, convocó una reunión con sus hombres de mayor confianza. Y esta vez me llamaron a mí para traer café y mantener la puerta, como parte del ritual de poder. Estuve en el borde y vi el mapa de la ruta de transporte extendido sobre la mesa. Escuché números pronunciados tan casualmente como la respiración. Y aunque cada cifra que escuchaba tenía que convertirse en palabras en mi cabeza, entendí la verdad básica. El imperio de Carlos tenía una cara legal y otra clandestina. Y cuando un eslabón se bloqueaba, toda la cadena se volvía sospechosa. Carlos hablaba poco, pero cada frase caía como un clavo. Reordenar la línea, cambiar a los conductores, asegurar el almacén, cortar ciertos contactos y, lo más importante, encontrar a quien filtró la información de que lo mantenían dentro de la casa. Un hombre más joven intentó argumentar que debían contraatacar de inmediato, que necesitaban mostrar al enemigo que el cuervo aún tenía dientes. Carlos lo miró directamente a la cara. No levantó la voz, solo hizo una pregunta. ¿Quieres que me envíen a un hospital psiquiátrico una vez más? ¿O quieres que gane esta larga guerra? La sala se quedó en silencio como si le hubieran apretado la garganta, y vi por primera vez que la crueldad de Carlos no era impulsiva. Era disciplina. Él elegía no estallar porque estaba jugando un juego que tenía que ganar, tanto en la calle como en los tribunales, y Carlos Pierce solo necesitaba una pérdida de control para apretarlo todo. Aún así, Carlos afirmó su dominio de una manera que nadie se atrevió a dudar de él de nuevo. Cuando la reunión terminó, José retuvo al hombre más joven. No hubo gritos, solo el sonido de una puerta cerrándose, pasos dirigiéndose por el pasillo, luego un golpe sordo como si alguien fuera empujado contra una pared. No miré, pero oí la voz de Carlos a través de la rendija de la puerta, diciendo que no mataba a su propia gente por errores. Solo les hacía recordar que los errores tenían un precio. Y luego hubo silencio. Esa noche, me senté en mi habitación con el olor a café aún en mis manos y el eco de los zapatos de cuero todavía clavado en mis oídos. Pensé en José, en el hospital, en los papeles que Carlos Pierce sostenía. Y luego pensé en Carlos, un hombre lo suficientemente rico y poderoso como para mantener toda una red funcionando desde detrás de una puerta cerrada y aún así atado por la ley como si estuviera encadenado. Y comprendí algo que hizo que mi corazón se sintiera más pesado. El poder en este mundo no era algo para presumir, era algo que usabas para sobrevivir. Y si Carlos se debilitaba, aunque fuera un poco, no solo él sería tragado. José y yo seríamos arrastrados también, como personas que se encuentran demasiado cerca de un acantilado que ya ha abierto la boca. Después de la noche de los sonidos extraños y el olor a humo y viento pegado al abrigo de José, ya no podía consolarme con la idea de que si me portaba bien, todo pasaría.
Había visto cómo el mundo más allá de la verja de hierro podía percibir la debilidad, y cómo Carlos Pierce podía usar cualquier perturbación para empujar a Carlos más profundamente en la jaula, etiquetada como seguridad. A la mañana siguiente, cuando dejé el café en el escritorio a la hora exacta, Carlos no miró la taza. Me miró directamente como si estuviera mirando una decisión. Luego dio una breve orden para que me quedara. La puerta se cerró detrás de nosotros con un pequeño y claro clic de la cerradura, y por primera vez sentí que esa habitación no solo contenía poder, sino un cansancio tan profundo como una piedra hundida. Carlos se acercó a la ventana, no abrió las cortinas, solo se quedó de pie en la luz que se filtraba por la rendija de la tela. Y luego dijo que yo había visto lo suficiente como para entender que esto no se trataba de locura o cordura. Se trataba de quién tenía el cuello de quién, y necesitaba saber de qué lado estaba yo. No anduve con rodeos, dije lo que más dolía, no tenía un lado. Solo tenía a José, un niño que respiraba con la ayuda de una máquina y dinero, y Carlos Pierce lo estaba usando como una soga para arrastrarme de vuelta cada vez que intentaba levantar la cabeza. Carlos se volvió, sus ojos aún fríos, pero ya no distantes, y preguntó una sola cosa. ¿Quería libertad o quería vivir con miedo el resto de mi vida? Le respondí que quería ambas cosas. Quería a José vivo y quería no volver a vender mi alma. Y esa respuesta cambió el aire como si hubiéramos puesto la verdad sobre la mesa y aceptado que, a partir de ese momento, cada paso podía matarnos. Carlos expuso sus condiciones como un contrato, no una promesa emocional. Yo lo ayudaría a recuperar su derecho a decidir por sí mismo. No dejaría que Carlos Pierce me convirtiera en el bolígrafo que firmaba una sentencia. A cambio, él garantizaría la seguridad de José y la mía. No el tipo de seguridad que se compra con dinero sucio o amenazas, sino una salida limpia. Un sistema de papeleo, pagos y protección lo suficientemente legal como para que Carlos Pierce no pudiera tocar al niño con una sola llamada telefónica. Cuando escuché las palabras salida limpia, mi corazón se encogió porque estaba acostumbrada a que los hombres poderosos solo prometieran lo que podían doblar a su voluntad. Pero Carlos habló con una certeza baja y fría, como si estuviera leyendo una cláusula, diciendo que tenía empresas legítimas, fondos benéficos y sus propios abogados fuera del alcance de Carlos Pierce. Y si yo aceptaba, José sería trasladado a una instalación mejor con registros limpios, y yo tendría una cuenta de mi nombre que nadie podría tocar excepto yo. No le creí de inmediato, pero sí creí en la forma en que lo construyó. Como una estructura, sin sueños, sin ornamentos, como un hombre que entendía que la libertad existía solo cuando tenía la firma correcta y el sello correcto. Cuando mi silencio se prolongó demasiado, Carlos abrió lentamente un cajón y sacó un anillo viejo. El metal estaba gastado, la piedra ya no brillaba. Lo dejó sobre el escritorio como si dejara un recuerdo podrido, y luego habló de la explosión del coche. No habló mucho. Escogió los detalles como cuchillas. Esa noche, él iba de camino a una reunión. La mujer con la que se iba a casar, la única que lo había mirado sin miedo, iba en otro coche detrás de él. Un destello estalló en una intersección, y su mundo se hizo añicos como un cristal. La policía lo llamó un accidente causado por una falla mecánica. La prensa lo llamó una tragedia. Y en cuestión de días, Carlos Pierce apareció como un salvador, trayendo papeles, médicos y una oferta a la que Carlos había estado demasiado agotado para resistirse. Firmar y lo protegerían de sí mismo. Carlos dijo que había firmado porque no quería vivir, y que esa rendición había sido el regalo más grande que le había entregado al hombre que quería quitárselo todo. Pero cuando despertó del dolor, empezó a ver lagunas. Informes médicos que no coincidían con su condición real, exámenes registrados como completados cuando no recordaba que hubieran ocurrido, dosis cambiadas sin razón y, sobre todo, transacciones financieras archivadas bajo el lenguaje de protección de activos, que en realidad eran transferencias de control. Yo escuché y recordé la forma en que Carlos Pierce decía la palabra seguridad, como si hablara de un cerrojo. Recordé al médico sin credencial, el turbio horario de inyecciones
y todo dentro de mí se fusionó en una conclusión aterradora. El historial médico había sido construido para legalizar la tutela, para convertir a Carlos en propiedad que respiraba, que podía ser dirigida sin una pistola. Carlos dijo que había pruebas, no en rumores, sino en el estudio que Carlos Pierce prohibía a cualquiera tocar. Había un cuaderno encuadernado en cuero que perteneció al hombre que le enseñó a Carlos a vivir en este mundo. Un padre adoptivo que había dejado notas sobre socios, flujos de efectivo, promesas y traiciones, junto con datos numerados almacenados en un dispositivo que Carlos Pierce aún no había logrado destruir. Si pudieran recuperarlo, podrían reconstruir la cadena de eventos, reabrir el caso de la explosión del coche y, lo que era más importante, demostrar que la tutela era un fraude. Miré a Carlos y vi por primera vez que su plan no era venganza. Era oxígeno. Le dije que no era una criminal. No sabía cómo entrar. Carlos respondió que no necesitaba ser una criminal. Solo necesitaba ser alguien que ya no aceptara ser guiada. Y él me guiaría con la paciencia de un hombre que había vivido entre trampas toda su vida. Cuando fijaron el objetivo, sentí que había cruzado una línea de la que no podía volver. Pero al mismo tiempo, algo pequeño se encendió en mi pecho. No una esperanza ingenua, sino la primera vez que alguien había puesto la vida de José sobre la mesa como algo que debía protegerse con estructura, no con lástima. Y comprendí que, a partir de ese momento, no éramos empleador y empleada. Éramos dos personas encerradas en jaulas diferentes, eligiendo juntas abrir un candado, aunque la llave pudiera cortar nuestras manos hasta hacerlas sangrar. Desde el día en que el acuerdo se estableció como una cuchilla entre nosotros, yo viví en dos capas de tiempo a la vez. En la superficie estaba el horario adecuado de una empleada obediente. Debajo, un mapa secreto se dibujaba poco a poco a partir de pasos, luces y el clic de las cerraduras. Carlos no me entregó un plan completo. Me dio piezas que yo misma tenía que ensamblar, como si necesitara probar si yo tenía la calma para un trabajo peligroso sin exponerme. Empecé a aprender las rotaciones de los guardias, de la misma manera que se aprende la respiración de una gran bestia. Memorizaba los cambios de turno por los diferentes sonidos de los zapatos, la forma en que el nuevo guardia a menudo se detenía para enderezarse el abrigo antes de cruzar el pasillo, los minutos más holgados cuando estaban ocupados firmando el registro en el puesto de seguridad. Aprendí los ángulos de las cámaras observando los reflejos en los cristales de los marcos de los cuadros, en la superficie brillante de los jarrones, en el acero inoxidable de la cocina, hasta que cada pequeño punto negro se convirtió en un ojo que debía saber dónde podía ver y dónde se quedaba ciego. Ya no me atrevía a escribir nada, porque el anexo que Carlos Pierce me había obligado a firmar convertía cualquier nota privada en un riesgo legal. Así que hice de mi memoria un cuaderno viviente, repitiendo detalles en mi mente como una oración. La cámara del pasillo este emitía un débil parpadeo cuando cambiaba al modo nocturno. La cámara cerca del almacén de vinos fallaba durante unos segundos cuando el sistema de calefacción se activaba. La puerta del estudio tenía dos capas de cerraduras, una con tarjeta y otra con código, y el código no se introducía abiertamente. Se tecleaba cuando Carlos Pierce venía y cuando Ana recibía una orden. Carlos contribuía de una manera fría y exacta. Creaba pequeñas situaciones que me permitían acercarme lo suficiente al teclado sin levantar sospechas. A veces me decía que llevara té en el momento exacto en que Ana abría la puerta del estudio. A veces me llamaba para reemplazar un arreglo floral para que pudiera observar los movimientos de la mano de Ana. Cada vez tenía que suprimir el temblor en las yemas de los dedos, porque sabía que no estaba robando dinero. Estaba robando una oportunidad de vivir. El protocolo de alarma era la parte más difícil porque no eran solo máquinas. Eran personas, y las personas tenían hábitos. Me di cuenta de que cuando el sistema cambiaba al modo nocturno, ciertas puertas se autobloqueaban y enviaban señales a la sala de seguridad. Pero si había una orden interna de la oficina de Carlos, algunos puntos de control se deshabilitaban brevemente para permitir el servicio del personal. Carlos me dijo que todo en esta casa tenía una razón,
incluso las lagunas, y las lagunas siempre pertenecían a quien tenía la autoridad para dar órdenes. José Mercer era el eslabón más frágil, no porque fuera débil, sino porque estaba atrapado entre la lealtad y el miedo a ser expuesto. Yo no lo presioné, observé y esperé. Luego elegí un momento en que estaba solo en el garaje y le hice una pregunta, cuidadosamente medida. ¿Qué le debía todavía a Carlos? José me miró como si me hubiera acercado demasiado. Luego finalmente dijo que hacía años hubo una noche en que debería haber muerto, y la mano que lo sacó del barro no fue dinero. Fue la mano fría de Carlos. Una deuda así no era algo que pudiera pagar con palabras, así que ayudaría dentro de los límites. Pero no podía atacar abiertamente porque Carlos Pierce tenía a alguien infiltrado en el equipo de seguridad. Y si José cometía un error, no solo moriría él, yo también caería. Y José desaparecería en los trámites hospitalarios como un niño del que nadie recordaba el nombre. Así que José ayudó sin dejar rastros. Intercambió un turno para crear una pequeña brecha. Desvió una cámara unos minutos con la excusa de un problema técnico. Soltó la advertencia correcta en el momento adecuado sobre qué pasillo evitar. Luego volvió a su máscara de piedra como si nunca hubiera dicho nada. Mientras tanto, la presión de lo hospital y de Cynthia se tensaba como una cuerda alrededor de mi garganta. Solo cogía las llamadas en la ventana permitida. La voz de una enfermera, fría y precisa como una máquina, decía que la política de apoyo había cambiado. El programa necesitaba una reconfirmación de la fuente de pago y ciertos documentos de seguro, y sin ellos los servicios tendrían que ajustarse. Escuché la palabra ajustarse y sentí que mi corazón se aceleraba porque sabía que ajustar en un hospital a veces significaba reducir lo que mantenía a un niño respirando. Antes de que pudiera colgar, llegó el mensaje de Cynthia, no muy largo, solo exigiendo más dinero. Con un recordatorio de que José estaba siendo priorizado porque alguien lo garantizaba, y si yo molestaba a la persona equivocada, esa prioridad podría desaparecer tan rápido como si nunca hubiera existido. Me quedé en la pequeña habitación junto a la cocina, apretando el auricular hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La impotencia subía por mí como agua fría, porque comprendí una verdad brutal. Si me echaban de la finca del Cuervo, José sería desconectado de sus salvavidas. Si me arrestaban por allanamiento, José sería arrastrado conmigo porque este sistema no necesitaba matar gente para matar una vida. Solo tenía que cerrar la puerta correcta hecha de papeleo. Esa noche, caminando por el pasillo oscuro, oyendo los clics distantes de las cerraduras como dientes de sierra, ya no me permití sentir miedo a la antigua usanza. Convertí el miedo en precisión, cada paso, cada minuto, cada ángulo de visión. Y detrás del cristal de la oficina, Carlos estudiaba mapas de rutas de transporte e informes legales de la misma manera que estudiaba un campo de batalla. No me preguntó si estaba temblando. Dijo una breve frase que sonó a orden y a promesa a la vez. Limpiamos un camino para el niño. Luego abrimos la puerta para mí. Y si alguien intenta arrastrarte con papeleo, les haré aprender que el papeleo también puede ser un arma. La noche en que decidimos ir hasta el final, con el allanamiento, no fue una noche ruidosa. Fue tan silenciosa que el viento rascando el cristal de la ventana sonaba como uñas sobre metal. Dentro de la casa, todo se movía en su ritmo familiar. El cambio de turno, las luces tenues, los cerrojos puestos, y luego se abrió una pequeña brecha exactamente como José había arreglado. Una rendija lo suficientemente ancha para que una persona lúcida pasara sin activar la alarma. Yo estaba en el lavadero con las manos frías. Mi corazón latía extrañamente uniforme porque el miedo se había convertido en concentración. Revisé el reloj, luego observé el pasillo a través de la rendija de la puerta, esperando el momento exacto en que los pasos del nuevo guardia desaparecieron por completo. Carlos apareció de la oscuridad como parte de ella, sin llevar ninguna arma a la vista. Solo la decisión de alguien que había calculado cada salida. Cuando hizo una señal, yo me moví primero, porque solo yo podía estar en este pasillo de manera plausible, sin levantar sospechas. Nos deslizamos más allá de la esquina ciega, cerca del almacén de vinos donde la cámara fallaba durante unos segundos, cuando el sistema de calefacción se activaba
y sentí ese breve momento de ceguera como un respiro permitido. Luego me detuve en la puerta del estudio. La cerradura de la tarjeta cedió más fácilmente de lo que esperaba, como si el sistema quisiera que la gente creyera que era solo una puerta ordinaria, pero el código eran los dientes de sierra. Coloqué mi mano en el teclado, recordé el movimiento de Ana, el ritmo de sus dedos y la pausa entre pulsaciones. Carlos estaba muy cerca detrás de mí, no me tocó. Sin embargo, su presencia se sentía como un muro que me impedía caer. Cuando introduje el código, la luz verde parpadeó y un pequeño clic sonó como un sí peligroso. La puerta se abrió. El olor a papel viejo y madera barnizada se mezcló con el olor a cuero de las cubiertas de los archivos, y el aire dentro era más frío que en el pasillo, como una habitación apartada para los secretos. Entré y cerré la puerta tan suavemente que no hubo sonido. Carlos fue directo a la caja fuerte empotrada en la pared. Yo recorrí rápidamente la habitación en busca del dispositivo de datos. No teníamos tiempo para dudar. Carlos había tenido razón. Todo aquí estaba organizado como una bóveda de poder. Gruesas carpetas selladas, pequeñas cajas cerradas con llave, y en la esquina del escritorio, un delgado estuche metálico con una segunda cerradura de combinación. Siguiendo sus instrucciones, abrí el cajón inferior y encontré una USB sellada en una funda antiestática. Al lado, yacía un viejo cuaderno encuadernado en cuero con los bordes gastados. Sus páginas interiores amarillentas, como si hubieran sobrevivido al fuego y al agua. Carlos no lo abrió. Solo tocó la cubierta como tocando una promesa. Luego me indicó que copiara lo que debía copiarse primero, porque el papel podía quemarse en cualquier momento. Pero los datos, si se duplicaban a tiempo, vivirían. Conecté la USB a una pequeña laptop que Carlos había preparado. La pantalla se llenó de carpetas etiquetadas con términos fríos, expedientes de casos, transferencias, horarios de exámenes. Y en los primeros segundos, sentí que mis manos se entumecían porque, en un archivo de texto corto, vi el nombre de José escrito no como un niño, sino como una variable. La línea decía: José era el punto de anclaje para controlar a María. Mantener el anticipo para asegurar la cooperación. Si aparecía desviación, entonces aumentar la presión a través del hospital. Las palabras eran secas como hueso, y tuve que morderme el interior de la mejilla para no soltar un aliento ahogado. Carlos leyó por encima de mi hombro, su mirada se oscurecía, no con celos inútiles o rabia, sino con la confirmación de que Carlos Pierce había metido las manos en la vida de ambos de la misma manera, convirtiendo a personas vivas en herramientas. Pasé rápidamente por otras carpetas y vi calendarios de transferencias marcados por mes. Dinero canalizado a través de una cadena de empresas fantasma y de vuelta a un fondo etiquetado como protección de activos. Vi correos electrónicos con un médico cuyo nombre no coincidía con ningún sistema hospitalario del que hubiera oído hablar. Y hoy, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error garrafal. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no creéis? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero, con todo y sus cicatrices, es mi vida. Y la de José. Y quizás, solo quizás, pudimos abrir una rendija de luz donde antes solo había sombras. El camino sigue y las decisiones, buenas o malas, ya están tomadas. Ella vio notas sobre las dosis de medicación, ajustadas no por síntomas, sino por conveniencia, aumentando la dosis cuando Carlos hacía demasiadas preguntas, reduciéndola cuando necesitaba parecer estable en una reunión. Todo como un guión bien ensayado. Luego, abrí una carpeta más profunda con documentos relacionados con la explosión del coche, fotos de la escena, informes técnicos, y entonces, una nota. Una sola línea que hizo que Carlos se congelara como si lo hubieran apuñalado. Algo sobre componentes de frenos reemplazados el día antes de la explosión, con una firma de confirmación de un subcontratista que había trabajado para una empresa vinculada a Carlos Pierce, y una cadena de llamadas borradas, pero que aún dejaban marcas de tiempo como huellas en la nieve. Ahí lo entendí. Ya no era una tragedia.
Era el rastro de un intento de asesinato envuelto en la palabra accidente. Y si podíamos sacar esos datos de aquí, todo cambiaría. No solo la tutela, sino la muerte que había encerrado a Carlos en esta jaula. Copiamos rápido. Carlos conectó un segundo dispositivo para duplicar. Yo miré el reloj. El tiempo se nos escurría más rápido de lo previsto porque el ciclo de calefacción no había saltado a tiempo, así que la cámara cerca del almacén de vinos no falló por tanto tiempo como en nuestros ensayos. En ese mismo instante, en el pasillo, una radio crepitó en el silencio. Un sonido corto, pero suficiente para helarme la columna. Carlos hizo una señal para cerrar. Saqué la USB y la escondí bajo mi ropa. Él deslizó el cuaderno de cuero en su propia bolsa. Borramos las huellas como personas que sabían que un solo cabello fuera de lugar podría ser una sentencia de muerte. Pero cuando fui a abrir la puerta para salir, oí pasos. Más cerca de lo normal, más rápido, como si alguien hubiera cambiado la rotación o hubieran llamado a alguien. En ese instante, supe que el riesgo de exposición se había disparado. La jaula había sentido que alguien acababa de tocar la cerradura y estaba a punto de morder. Ni siquiera habíamos llegado al final del pasillo cuando las luces del vestíbulo inferior se encendieron como una bofetada. La luz amarilla inundó la escalera, borrando cada rincón oscuro. Me quedé helada un instante, lo suficiente para que el corazón se me cayera al estómago. La finca del Cuervo nunca se encendía así a estas horas, a menos que alguien poderoso acabara de cruzar la verja. El sonido de un motor afuera rodó y luego se cortó, seguido por suelas de cuero sobre mármol. Un ritmo tranquilo, aterrador, como si la persona ya supiera exactamente lo que estaba a punto de encontrar. Carlos no habló, solo me empujó un paso hacia un rincón ciego, pero era demasiado tarde. La puerta principal se abrió y Carlos Pierce entró con el viento frío, el abrigo puesto, la sonrisa perfectamente colocada y unos ojos que no sonreían en absoluto. Esos ojos se dirigieron directamente a las escaleras, como si miraran a una presa acorralada. Detrás de él, dos hombres de seguridad desconocidos, no las caras de la rotación habitual. Y lo entendí al instante. No era una coincidencia. Era una trampa tejida con un horario cambiado y un regreso anticipado medido al minuto. Carlos Pierce habló cortésmente, como si saludara una noche cualquiera, pero sus palabras cayeron afiladas como cuchillos. María, creo que habíamos acordado límites. Luego miró a Carlos, pronunciando su nombre de la misma manera que un tutor le habla a alguien despojado de derechos, añadiendo que había habido un incidente desafortunado esa noche y que, por la seguridad de Carlos, requeriría que se activara el protocolo de estabilización. Carlos bajó un escalón y se irguió como una estatua, su mirada oscura y profunda. No suplicó, no explicó. Solo dijo que Carlos Pierce no tenía derecho a tocar nada suyo sin motivos. El abogado solo sonrió, sacó una pila de papeles preparados del bolsillo de su abrigo, una orden interna con una firma, líneas sobre riesgo de agitación y riesgo de autolesiones, como si cualquier reacción de Carlos ya hubiera sido escrita como enfermedad. Carlos Pierce hizo un gesto y los dos hombres de seguridad avanzaron. José Mercer apareció por el pasillo lateral como una sombra extraída de la oscuridad. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo y luego se desviaron, no por cobardía, sino por estar atrapado. Y en ese instante entendí que José había intentado abrirnos una brecha, pero Carlos Pierce había estado esperando para cerrarla de golpe. El abogado dijo que había evidencia de intrusión en el estudio, que el sello había sido perturbado, que los documentos se habían movido y exigió una inspección. Ana, la ama de llaves, estaba al borde del vestíbulo, su rostro tan sereno como siempre. Pero vi una tensión en su mandíbula, como si supiera que esta era la línea donde todo se volvería más sucio. Carlos dirigió su mirada hacia mí, una orden sin palabras. Silencio. Firme. Guarda lo que tomaste. Pero antes de que pudiera retroceder, Carlos Pierce se acercó, extendió una mano como si me invitara, y de repente me arrebató la tarjeta de acceso del cuello, arrancándola del cordón como si me estuviera arrancando un pedazo de mi identidad.
Ordenó un registro, su voz aún ligera, como si esto fuera algo rutinario. Me quedé paralizada, todo mi cuerpo resistiéndose por instinto, pero unas manos enguantadas me sujetaron los hombros. Carlos Pierce se inclinó y me susurró, solo para que yo lo oyera. No querrás que José pierda su cama, ¿verdad? El nombre de José resonó en mi oído como un disparo y me quitó toda la fuerza, dejándome en un miedo frío y hueco. No podía luchar, solo podía respirar. Forzarme a respirar para no romper a llorar. Forzar mi pecho a no temblar para que no oyeran mi corazón latir como una confesión. Carlos dio un paso adelante, su voz baja y aguda, diciéndoles que pararan. Pero Carlos Pierce se giró, con la sonrisa aún puesta, y dijo que Carlos estaba agitado, exactamente como predecía el expediente, y por eso la estabilización debía ocurrir de inmediato. Hizo otra señal. El médico privado apareció como si hubiera estado esperando detrás de una puerta, llevando su maletín y una jeringa, y lo vi como si observara una herida abriéndose de nuevo, porque todo era demasiado suave, demasiado practicado, como una escena ensayada muchas veces. Carlos no forcejeó. Solo miró a Carlos Pierce con una expresión que podría matar sin levantar una mano. Pero el abogado no tenía miedo. Él vivía de sellos y lagunas legales. Creía que sostenía una cuerda más fuerte que cualquier pistola. Cuando la aguja se clavó en la piel de Carlos, oí mi propia respiración contraerse en un sonido fino y ahogado. Carlos se sobresaltó ligeramente, la mandíbula apretada, los ojos aún abiertos, aún consciente, pero su cuerpo comenzó a traicionarlo. Y Carlos Pierce habló con una voz de arrullo, diciendo que todo era por su propio bien. Luego se volvió hacia Ana y dijo una frase corta sobre la habitación segura, y la puerta que conducía al sótano se abrió como la boca de un pozo. Los dos hombres de seguridad tomaron a Carlos por los brazos y se lo llevaron, no con rudeza, solo con certeza, como quien devuelve un activo a un almacén. Quise abalanzarme detrás de él, pero una mano me agarró la muñeca. Carlos Pierce se paró frente a mí, frío y cortés, y dijo que sería expulsada de la finca del Cuervo esa noche porque había violado el anexo, y todos los beneficios vinculados al anticipo serían revisados. Dejé escapar un sonido que no era súplica ni protesta, pero Carlos Pierce no respondió. Solo hizo una señal para que se incautaran mis pertenencias. Papeles, cartera, tarjetas, todo lo que llevaba encima fue tomado rápidamente, como una inspección. Luego me entregó una pequeña bolsa como si me devolviera un pedazo de humanidad prestada y me dijo que un coche me sacaría de la zona en 10 minutos. Vi cómo la figura de Carlos era arrastrada por el pasillo oscuro. Vi cómo la puerta de hierro se cerraba con un clic seco. Y en ese momento comprendí lo que significaba caer al infierno mientras mis dedos todavía tocaban la esperanza. Carlos Pierce se acercó, su voz bajó, la sonrisa ya no era necesaria, y lo dijo sin rodeos. Si abría la boca a alguien, si intentaba contactar con la prensa o la policía o cualquier abogado, José sería el primero en pagar. El expediente del niño desarrollaría problemas. Su calendario de tratamiento sería alterado. Y nadie en el hospital estaba obligado a mantener una cama prioritaria para un niño sin un garante. Quise gritar, pero el sonido se me atascó en la garganta como algodón. Solo asentí en silencio porque podía ver claramente que Carlos Pierce no necesitaba matarme para arruinarme. Solo tenía que tocar el papeleo. Y luego, un minuto después, cuando la verja de hierro se abrió y un coche negro me empujó fuera de la finca del Cuervo, como un secreto arrojado a la carretera, me senté rígida en el asiento trasero, las manos vacías, los ojos ardiendo, sabiendo que acababa de perder el refugio, el acceso, los documentos, y que quizás perdería a José también. Mientras detrás de mí, la verja se cerraba de golpe, y la jaula me había mordido de verdad. Llegué al hospital cuando el cielo aún estaba tenue por la noche. Mi abrigo fino no podía detener el frío que se me pegaba a la piel. En mi mano solo llevaba la pequeña bolsa que Carlos Pierce me había arrojado como una humillación cuidadosamente envuelta, y el ardor vacío en mi muñeca, donde me habían arrancado la tarjeta de acceso,
Todavía palpitaba como una herida fresca. Crucé las puertas automáticas y el olor a desinfectante me golpeó la cara como un recuerdo forzado. Fui directamente al mostrador de recepción de la unidad respiratoria, tratando de mantener la voz firme, aunque tenía la garganta seca y rasposa, diciendo que era la tutora temporal de José y que necesitaba una actualización sobre su programa de tratamiento. Pero ni siquiera había terminado cuando la empleada administrativa levantó la vista, con ojos agotados y vacíos como el cristal, pidiendo el número de expediente, los documentos, la tarjeta de seguro. Cuando busqué en mi bolsa, mis manos temblaban porque sabía que no tenía nada más que un nombre y miedo. Dije suavemente que el papeleo estaba retenido, que había habido un error, que lo proporcionaría. Y la empleada no me regañó ni me compadeció, solo señaló un aviso de política pegado en la pared y dijo que, sin el pago confirmado y la documentación válida, el programa de apoyo tendría que pausarse o ajustarse bajo la nueva política. La palabra ajustarse cayó sobre mí como un martillo. Miré por el pasillo y vi a José en la habitación de cristal, diminuto en la cama del hospital, tubos pegados a su cara, su pecho subiendo y bajando tan ligeramente que parecía papel moviéndose con el viento. Y todo mi mundo se derrumbó en el ritmo mecánico constante del ventilador. Un recordatorio de que su vida se estaba alquilando hora a hora. Me acerqué a la puerta y presioné la mano contra el cristal. José abrió los ojos y me miró, con unos ojos tan claros que parecían no saber nada de sellos y negociaciones. Intentó una sonrisa débil, con los labios agrietados. Luego tosió suavemente. Tuve que apartar la cara un segundo para que las lágrimas no cayeran delante de él. Le dije que estaba aquí, que todo estaría bien. Y ya no me creía esa frase, ni siquiera mientras la decía. El médico de guardia llegó más tarde, con voz enérgica y clínica, explicando la medicación, el momento de seguimiento, los riesgos si había alguna interrupción, y luego preguntó directamente sobre la fuente de pago, porque el sistema acababa de recibir una alerta sobre un cambio. Oí la palabra alerta y sentí que el corazón se me encogía. Supliqué más tiempo y dije que lo estaba manejando. El médico asintió, pero no prometió nada. Solo dijo que el hospital seguiría las regulaciones. Podrían apoyar dentro de los límites, pero no podían mantener una cama prioritaria para siempre si el expediente no estaba estable. Salí al pasillo y apoyé la espalda contra la pared. Mi mente vacía, como si algo la hubiera vaciado por completo. Pensé en la finca del Cuervo, en Carlos siendo llevado al sótano, en Carlos Pierce de pie allí como un hombre que ya había ganado, y me sentí atrapada como un insecto, sin forma de correr. El aire en el hospital se espesó hasta que no pude respirar bien. Mis piernas casi cedieron y estuve a punto de deslizarme al suelo porque mi cuerpo ya no tenía fuerzas. Y en ese momento entendí por qué la gente se derrumba. Porque cuando ya no tienes papeleo, ya no tienes dinero, ya no tienes derechos, ni siquiera tienes la posición para suplicar que alguien a quien amas viva. Mi teléfono había sido confiscado. No tenía forma de llamar a nadie, e incluso Cynthia estaba en silencio, como si le hubieran ordenado no responder. La soledad me inundó como agua fría vertida en los pulmones. Luego, a través de los anuncios por megafonía y los pasos apresurados, un hombre con un abrigo negro apareció al final del pasillo, como una sombra cortando la luz fluorescente. José Mercer. No caminó directamente hacia mí. Se detuvo a una distancia que parecía segura, escaneó la zona, luego se acercó con un paso normal, como un visitante que viene a ver a un paciente. Cuando levanté la vista con los ojos enrojecidos, José no hizo una pregunta larga. Solo me puso un pequeño teléfono en la palma de la mano. Sin contactos, nada excepto un número pegado. Luego habló en voz baja y dijo que Carlos todavía estaba lo suficientemente consciente como para enviar una frase. Y la frase era, no dejes que se lleven a José. Cerré el puño alrededor del teléfono como si fuera un aliento prestado. José me entregó un trozo de papel doblado con una dirección y una cadena de caracteres como un código de caja fuerte. Dijo que era la caja de seguridad de respaldo de Carlos en un lugar no vinculado a la finca del Cuervo,
que contenía un duplicado de los datos que habíamos tomado. Y Carlos quería que yo los sacara a la luz antes de que Carlos Pierce pudiera borrar lo que quedaba. Miré a José, agradecida y aterrorizada, y le pregunté cómo podía confiar en que esto no era otra trampa. José me miró a los ojos, cansado y real, y dijo que no podía luchar abiertamente, pero que tampoco podía ver cómo mataban a Carlos lentamente con medicación y papeleo. Y si yo quería salvar a José, el niño, necesitaba lo que había en esa caja para conseguir una reunión con las autoridades, porque solo las palabras harían sonreír a Carlos Pierce. Tragué un sollozo y le pregunté si Carlos, el otro, estaba bien. José solo negó con la cabeza muy levemente y dijo que lo estaban manteniendo bajo tierra, pero que él lo había anticipado y que este era el único camino que quedaba. Me puse de pie, las piernas aún temblaban, pero algo se encendió en mi pecho como la última brasa de una mujer forzada a asumir el papel de madre. Miré a través del cristal y vi a José durmiendo de nuevo, su pequeña cara, pacífica, mientras yo me desmoronaba. Luego me incliné y le besé la frente a través de mi guante y le susurré que iba a buscar lo que lo mantendría vivo. Cuando me di la vuelta, el teléfono desechable en mi bolsillo pesaba como una promesa, y la dirección de la caja de seguridad de respaldo se sentía como una puerta entreabierta dentro del infierno, lo suficientemente ancha como para evitar que me derrumbara en el suelo del hospital. Fui a buscar los datos duplicados como si caminara por un pasillo sin barandilla. Mantuve mi gorra baja, mi ritmo, incluso no miré hacia atrás demasiadas veces, aunque cada nervio de mi cuerpo gritaba que alguien estaba detrás de mí. Y cuando la caja de seguridad de respaldo se abrió, con un clic bajo las luces blancas de un tranquilo pasillo de banco, encontré un sobre grueso y un pequeño dispositivo de almacenamiento envuelto cuidadosamente como un corazón que aún latía, lo suficiente para hacerme entender que Carlos había construido esta ruta mucho antes de que lo arrastraran al sótano. Regresé al hospital solo para mirar a José una vez más. Le dije a la enfermera que volvería más tarde ese mismo día. Luego me fui con la sensación de abandonar a un niño en un incendio. Pero no tenía otra opción. Si no lograba que una autoridad con poder real se involucrara en esto, José moriría lentamente con procedimientos fríos y Carlos sería asesinado lentamente en una habitación sellada. El número pegado al teléfono desechable me conectó con una oficina que no sonaba amigable. La voz de servicio preguntó mi nombre, mi motivo, si tenía un abogado. Dije que no. Dije que tenía pruebas de fraude de tutela, de un médico falso, de transferencias sucias y de una explosión de coche enmascarada como accidente. Oí un breve silencio al otro lado. Luego la voz me dijo que no dijera nada más por teléfono. Me instruyó a ir a un lugar público cerca del juzgado federal a la hora señalada. Y si sospechaba que me estaban vigilando, que cambiara de dirección y volviera a llamar. Llegué con las palmas sudadas y el corazón queriendo salirse del pecho. Me senté en una cafetería cerca de un edificio de piedra gris, viendo a gente con traje pasar como si pertenecieran a otro mundo, un mundo que funcionaba con regulaciones en lugar de miedo. Luego un hombre se acercó a mi mesa, más joven de lo que esperaba, con el pelo bien cortado, ojos agudos, un abrigo sencillo, y se presentó como Jordan Price, un fiscal federal de la oficina del fiscal de los EE. Lo primero que dijo no fue que un consuelo. Fue una advertencia de que cualquier cosa que yo proporcionara sería verificada, y cualquier mentira arruinaría mi vida tan rápido como una acusación. Abrí el sobre y coloqué el dispositivo de almacenamiento sobre la mesa como si estuviera poniendo una bomba. Mi voz estaba áspera por el agotamiento y el miedo mientras hablaba de Carlos Pierce, de cómo usaba a José para atarme, del opaco calendario de inyecciones, del expediente que listaba a José como un punto de anclaje, de los rastros de la explosión del coche. Jordan no prometió salvar a nadie. Solo hizo preguntas como si cortara a través de capas. ¿De dónde venían los datos? ¿Cuándo se tomaron? ¿Quién lo presenció? ¿Si había una copia? ¿Si había riesgo de alteración? Respondí a todo. Admití que había entrado en el estudio. Admití que me habían obligado a presentar informes.
Admití que tenía tanto miedo que me sentía loca, pero luego dije algo que me sorprendió incluso a mí por su firmeza. No le estaba pidiendo que protegiera a un jefe de la mafia. Le estaba pidiendo que protegiera la verdad y que le diera a un niño en un hospital la oportunidad de no ser desconectado de un ventilador porque un hombre usaba la ley como un garrote. Jordan me miró durante más tiempo. Luego dijo claramente que su tarea no era proteger a la mafia. Su tarea era seguir las pruebas. Si las pruebas conducían a delitos federales, fraude, obstrucción, conspiración, él las seguiría hasta el final, incluso si el sujeto era Carlos Pierce o Carlos. Y yo tenía que aceptar eso antes de firmar cualquier cosa. Firmé el papeleo de cooperación como si estuviera firmando una sentencia que había elegido, porque entendía que el camino legal no era suave. Desenterraría cada secreto. Me obligaría a revivir noches de miedo. Me interrogaría como a una culpable. Pero era el único camino que podía atar las manos de Carlos Pierce con lo que él más veneraba, el sello de la ley. Cuando salí de la cafetería, el teléfono desechable vibró y un mensaje anónimo parpadeó una sola línea diciendo que estaba jugando un juego peligroso y que José no era el único que podía perderse. Miré a mi alrededor y no vi una cara clara, solo demasiados ojos deslizándose como el viento. Menos de un día después, los medios locales publicaron un artículo sucio llamándome una estafadora que se había infiltrado en la mansión, insinuando que estaba chantajeando a alguien, enmarcándome como una chica pobre y codiciosa que intentaba exprimir los bienes de Carlos. Y en los comentarios, la gente que no sabía nada me apedreaba como si me arrojara a un pozo. Entendí que Carlos Pierce había contraatacado empañando mi nombre para empañar mi testimonio. Y al mismo tiempo, el hospital volvió a llamar. La voz administrativa, más fría que antes, diciendo que alguien se había puesto en contacto con ellos preguntando por el expediente de José, preguntando por la legitimidad de la tutora y que necesitaban verificación. Escuché y sentí que la sangre se me helaba porque Carlos Pierce había llevado la guerra directamente al lado de la cama. Jordan me llamó esa noche. No prometió que estaría a salvo. Solo dijo que a partir de ese momento tenía que hacer todo según el procedimiento. No reunirme con nadie por mi cuenta. No hablar con la prensa, mantener cada contacto a través de su canal. Y si quería que José estuviera protegido, tendría que soportar el dolor a la luz. Porque ahí fuera, Carlos Pierce no podía matar a la gente con la oscuridad tan fácilmente como antes. Me tendí en un largo banco en el pasillo del hospital, escuchando el ventilador de José a través del cristal, viendo palabras sucias sobre mí desplazarse por la pantalla de un televisor colgado en lo alto. Y entendí que este era el momento de elegir. O volvía al silencio para una supervivencia temporal, o caminaba directamente por el camino legal, donde todo sería sucio y doloroso. Pero contenía la única oportunidad de sacar a José y Carlos de una jaula envuelta en terciopelo. La mañana en que se ejecutó la orden de registro, la ciudad de Chicago, bueno, en nuestro caso, digamos Madrid, tenía un tipo diferente de frío. El frío del acero y el papeleo. El frío de la gente con abrigos oscuros moviéndose rápido, sin necesidad de mirar a su alrededor, porque portaban la autoridad del tribunal. No se me permitió estar cerca de la finca del Cuervo. Jordan Price me dijo claramente que yo era una testigo, no una protagonista, y cualquier desviación podría romper todo el caso. Así que me senté en una sala de espera del juzgado federal, con los dedos entrelazados hasta que me dolieron, los ojos fijos en el vacío como si mirara una puerta que no se me permitía abrir. Pero a través de breves actualizaciones, pude imaginar la redada desarrollándose como una tormenta a la inversa. No ruidosa como en una película, sino decisiva, precisa, cada equipo del FBI moviéndose en coordinación con los agentes que ejecutaban la orden. La verja de hierro fue ordenada a abrir por procedimiento. Cuando hubo demora, tenían derecho a forzarla. Las cámaras fueron deshabilitadas. Las botas se deslizaron por los pasillos de mármol como si la superficie ya no fuera sagrada. Ana recibió instrucciones de hacerse a un lado, su rostro aún compuesto, pero sus labios apretados. José Mercer fue separado para una declaración en el lugar. Y cuando los agentes llegaron a la puerta que conducía al sótano,
el lugar donde una vez había oído una cerradura de hierro cerrarse detrás de Carlos. Uno de ellos leyó el alcance de la orden en voz alta. Abrir la habitación segura, incautar medicación, registros médicos, dispositivos electrónicos y cualquier documento relacionado con la tutela. La puerta de hierro se abrió con las herramientas adecuadas. El metal emitió un crujido seco y frío. Y cuando los haces de las linternas barrieron el interior, encontraron una habitación demasiado limpia, despojada de cualquier olor a vida, que solo contenía el aroma a medicamentos en la ausencia de luz. Una bandeja de medicación recubierta estaba sobre la mesa. Botellas sin etiquetar estaban alineadas en un armario, y en la esquina, Carlos estaba sentado contra la pared, la camisa arrugada, la piel pálida, una marca de aguja fresca en la muñeca, los ojos abiertos, pero más lentos de lo normal, como si su cuerpo fuera arrastrado por una fuerza invisible. Un agente pidió respuesta médica en el lugar de inmediato, verificó los signos vitales, documentó la escena en video, y un especialista forense recogió cada botella, cada jeringa, cada página con la firma del médico privado, como si recogiera fragmentos de un crimen envuelto en un procedimiento. Carlos Pierce no estaba en la casa entonces. O había planeado una salida, o ya había huido, pero su ausencia solo lo hizo todo más pesado, porque lo convirtió en un hombre en fuga, y los hombres en fuga tendían a dejar huellas. Carlos fue sacado del sótano como alguien que regresa de aguas profundas. La luz del vestíbulo le hizo parpadear. Su cuerpo se tambaleó un instante, aunque luchó por mantenerse erguido. Oí a Jordan decir que habían documentado signos de inyección y confinamiento ilegal bajo el lenguaje de estabilización, lo suficiente como para abrir una seria línea de investigación sobre fraude y abuso de tutela. Tan pronto como Carlos fue trasladado a un centro médico para una evaluación toxicológica y neurológica, los abogados del gobierno comenzaron el proceso de revisión de la terminación de la tutela, no con emoción, sino con registros, con comparaciones de diagnóstico, inconsistencias en los calendarios de exámenes, prueba de un médico falso y transacciones financieras que mostraban que el tutor tenía un beneficio directo al mantener la incapacidad declarada de su pupilo. Escuché con la garganta apretada porque por primera vez vi la ley moverse como una máquina que podía presionar a los poderosos. No siempre rápido, pero una vez que sus engranajes se activaban correctamente, aplastaba a fondo. Pero al mismo tiempo, el mundo clandestino no esperaba a los tribunales. La noticia de la redada se extendió por la ciudad como un incendio. Y en el vacío de poder, los oportunistas empezaron a oler sangre. Una línea de envío fue probada de nuevo. Las llamadas a socios legítimos fueron cortadas. Dentro de la organización, algunas personas empezaron a creer que Carlos estaba acabado, encerrado por el Estado o roto por Carlos Pierce. Carlos, apenas despierto después de la medicación, tuvo que pedir la presencia de José Mercer y algunos hombres de confianza en su habitación del hospital. Su voz seguía siendo dura como el acero mientras les ordenaba que mantuvieran la línea limpia, cerraran el almacén, protegieran al personal y, sobre todo, no tocaran el papeleo de la empresa legal. Porque si alguien tomaba el control en ese vacío, todo el imperio podría caer en manos de quien estuviera dispuesto a derramar sangre para demostrar que era el dueño. José Mercer informó que algunos estaban vacilando. Carlos no explotó. Solo dijo que cualquiera que vacilara ahora estaba eligiendo quedarse fuera y que quería la lista. Todo tenía que estar limpio antes de que el gobierno investigara más a fondo. Oí a Jordan decir que Carlos estaba cooperando dentro de los límites para demostrar que había sido objeto de abuso, pero también tenía que mantener el orden interno para evitar que la violencia estallara y envenenara el caso. Y en esa tensión sentí una extraña compasión. El hombre que la ciudad había llamado una vez un monstruo, ahora estaba luchando en dos frentes a la vez. Un frente hecho de registros y leyes, un frente hecho de lealtad y miedo. Y si resbalaba un solo paso, Carlos Pierce tendría una excusa para regresar, y los depredadores de afuera se abalanzarían para destrozar lo que quedaba. Carlos Pierce no necesitaba aparecer para asustar a la gente. Solo necesitaba que el miedo apareciera en el lugar
y momento adecuados. Y después de la redada, cuando todos asumieron que se retiraría para evitar el escrutinio de la ley, contraatacó de la manera más sucia, arrastrando la guerra directamente a la cama de un niño en el hospital. Empecé a sentirlo a través de pequeñas señales. Un coche desconocido aparcado demasiado tiempo al final del parking. Un hombre merodeando demasiado tiempo junto a la máquina expendedora mientras miraba hacia la habitación de José. Una llamada anónima al teléfono desechable que no hacía más que respirar en el auricular y colgar, como una cuchilla tocando la piel y retirándose solo para recordarme que seguía ahí. Jordan me advirtió que no dejara el hospital sola, pero el hospital era el único lugar que no podía abandonar, y José era un objetivo demasiado obvio. Carlos Pierce lo entendió. Entendió que yo siempre volvería allí, así que solo tenía que esperar. Esa noche, cuando salí al pasillo a buscar agua caliente, José estaba dormido, el ventilador constante, su ritmo como una fría oración. Me di la vuelta y vi la sombra de un hombre deslizarse por la esquina y moverse hacia la habitación. Sin bata blanca, sin identificación. Pasos apresurados pero tratando de parecer normales. Y en esa fracción de segundo, el miedo se encendió en mí como un fuego. Grité pidiendo una enfermera, pero el sonido fue engullido por el largo pasillo. El hombre deslizó la mano en el bolsillo de su abrigo como si buscara algo, y entendí al instante que no era un recordatorio. Esto era una advertencia entregada con presión, una mordaza, una forma de silenciarme tocando a José. Me lancé por instinto, pero otro cuerpo apareció más rápido de lo que pude moverme. José Mercer. Parecía haber sido sacado de las sombras del hospital. Sin ruido, sin gritos, solo una carrera directa hacia el espacio entre el intruso y yo. La mano de José Mercer se abatió con fuerza sobre la muñeca del atacante, y el metal resonó en el suelo con un sonido claro. Un pequeño cuchillo se deslizó bajo las luces fluorescentes. El hombre no huyó de inmediato. Balanceó su mano libre, y en el breve caos sentí que José Mercer me empujaba hacia atrás con una fuerza que me dolió. Luego, José Mercer recibió el golpe destinado a mí. La hoja raspó su costado a través del abrigo, y la sangre se extendió rápidamente. Rojo oscuro contra la tela negra, como un punto final que yo no había tenido tiempo de entender. La alarma interna del hospital comenzó a sonar. El personal acudió corriendo. El atacante retrocedió, los ojos fríos, luego desapareció entre los cuerpos en movimiento como si nunca hubiera existido. Porque no había venido a matar directamente. Había venido a dejar suficiente sangre para asustarme y que no hablara. José Mercer se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, pero aún tratando de mantener la calma. Como si tuviera miedo de despertar a José. Me dejé caer de rodillas, las manos temblaban, presionando toallas de papel sobre la herida, mi boca derramando palabras rotas. «Por favor, no. Por favor, no». Mientras José Mercer me miraba con unos ojos que contenían dolor y hierro a la vez, y me dijo con voz ronca que tenía que mantener a José en la habitación. «Cierra la puerta, llama a seguridad, y no llores aquí porque las lágrimas les harían pensar que habían ganado». Miré a través del cristal y vi a José todavía dormido, ajeno, su pequeña cara pacífica como un frágil milagro. Y ese contraste me destrozó porque este mundo podía derramar sangre fuera de la puerta de un niño sin vergüenza. Mientras un médico cosía la herida de José Mercer, Jordan me llamó. Su voz se tensaba bajo la presión, diciendo que esto era intimidación de testigos, y que a partir de ahora mi nivel de protección aumentaría. Pero yo entendí que la protección no podía cubrirlo todo. Carlos Pierce había elegido atacar donde yo era más blanda para forzarme al silencio, y estaba dispuesto a ensuciar un hospital para conseguir lo que quería. La noticia de la herida de José Mercer golpeó a Carlos como una descarga eléctrica. E incluso con la medicación todavía arrastrando su cuerpo, Carlos reaccionó como reaccionaría un hombre entrenado en la violencia disciplinada. No salió furioso a matar al azar. Apretó la cadena, cortó raíces y dejó al atacante sin aire. Llamó a personas de confianza y les ordenó que rastrearan a quien había entrado en el hospital. Cámaras del aparcamiento,
registros de entrada, números de matrícula, usando pequeños fragmentos de información para armar un rompecabezas. Y al mismo tiempo, envió a Jordan una copia adicional de los enlaces entre Carlos Pierce y los contratistas, como clavando otro clavo en un expediente federal. Luego Carlos hizo algo que hizo que los depredadores entendieran que el cuervo no estaba muerto. No disparó balas, no creó el caos. Eligió exactamente dos eslabones, un intermediario que tomó dinero y un informante que proporcionó información, y se los llevó en silencio. No dejó cuerpos, solo un mensaje frío que se extendió de boca en boca. Cualquiera que toque a los niños perderá todo antes de que pueda siquiera pedir ayuda. Ese rumor viajó más rápido que los disparos, y los sicarios empezaron a temer que Carlos Pierce los estaba arrastrando a una guerra en la que no les pagaban lo suficiente para morir. Yo no vi lo que hizo Carlos, solo vi los resultados. Los coches desconocidos desapareciendo del aparcamiento, los ojos vigilantes disminuyendo. Y en una breve llamada a través de un canal seguro, Carlos me dijo con voz ronca y firme que a José no volverían a tocarlo, y que Carlos Pierce se estaba quedando sin camino porque cada movimiento que hacía dejaba rastros, y esta vez había dejado sangre en el suelo de un hospital, el tipo de sangre que convertiría la intimidación de testigos en una soga legal que se apretaba directamente alrededor de su cuello. La audiencia tuvo lugar una mañana en que la luz del sol se derramaba por los altos cristales del juzgado como una luz filtrada a través de la piedra, fría y exacta, sin dejar espacio para lágrimas o historias divagantes, solo la verdad prensada en el papeleo y llamada por su nombre en orden. Entré a la sala del tribunal con una delgada pila de documentos en la mano y una respiración que me obligué a mantener firme. Llevaba un abrigo viejo y limpio, el pelo recogido, ojeras bajo los ojos de las noches en el hospital, pero mi espalda estaba más recta que antes, como alguien que había aprendido que si se desmoronaba, no quedaría nadie para defender a José. Carlos no se sentó a mi lado. Se sentó al otro lado de la sala con su abogado independiente y los representantes del gobierno, su rostro aún marcado por el agotamiento de la medicación, pero sus ojos habían vuelto a esa agudeza familiar, no aguda para intimidar, aguda para evitar romperse en el único lugar donde todos querían verlo roto. Jordan Price se puso de pie y presentó el caso al estilo legal moderno. Cada prueba se colocaba como un ladrillo pesado, las inconsistencias en el expediente médico, las citas registradas sin datos hospitalarios correspondientes, las recetas codificadas pero sin una justificación clínica válida, una cadena de pagos disfrazados a través de empresas fantasma y luego canalizados de vuelta a cuentas directamente vinculadas a Carlos Pierce. Cuando la pantalla mostró un cuadro comparativo, vi el nombre de José dentro de un archivo interno como una herramienta de control. La fría línea de texto me apretó la garganta, pero no me permití caer. Miré fijamente hacia adelante como alguien que mira directamente una herida para que no siga siendo dueña de su miedo. Se llamó a un agente para confirmar la incautación de medicación y jeringas de la habitación segura. Y el análisis toxicológico mostró que Carlos tenía signos de haber sido inyectado con sustancias que afectaban la cognición en un horario opaco. Suficiente para convertir a un hombre lúcido en alguien etiquetado como incompetente. Lo suficiente para que las reacciones ordinarias fueran interpretadas como agitación. El médico privado que había aparecido en la finca del Cuervo fue llamado bajo supervisión. Ya no llevaba una bata blanca impecable, solo un rostro que se puso pálido al ser interrogado sobre su titulación y empleo, y cuando el registro de licencia no existía en el sistema, cuando las firmas en los informes no coincidían con ningún archivo válido, la mentira se derrumbó como un yeso podrido. Oí al juez preguntar directamente quién había aprobado el calendario de inyecciones, quién había ordenado mantener a Carlos en la habitación segura, y las respuestas seguían volviendo a Carlos Pierce, como si cada camino a través del laberinto condujera al mismo centro. Jordan reconstruyó el rastro del dinero con gráficos y declaraciones, sin necesidad de drama, solo cifras y fechas. Desde el anticipo vinculado a los gastos hospitalarios de José hasta los pagos por servicios médicos,
pasando por las tarifas de gestión de la tutela, y luego las transferencias que circulaban a través de fondos y empresas fantasma. Todo encajaba demasiado perfectamente para ser una coincidencia. Cuando el caso llegó a la explosión del coche, el aire en la sala del tribunal cambió como si el pasado hubiera sido llamado y obligado a presentarse. Jordan declaró claramente que había motivos para reabrir la investigación, porque los datos mostraban indicios de manipulación técnica antes de la explosión y vínculos financieros entre un subcontratista y la red de Carlos Pierce. El juez no emitió un veredicto criminal en esta audiencia, pero señaló la gravedad y ordenó que el material fuera remitido al organismo de investigación correspondiente. Y esa única línea fue suficiente para quitarle el color al rostro de Carlos Pierce. Carlos Pierce llegó tarde, aún con un traje caro, aún tratando de aferrarse a una sonrisa cortés. Pero ahora esa sonrisa parecía una máscara agrietada. Argumentó que todo había sido para beneficio de Carlos, que Carlos tenía un historial de inestabilidad después de un trauma, que yo era una intrusa que buscaba sacar provecho. Pero cuando Jordan presentó la grabación de la intimidación de testigos y el informe del ataque cerca del hospital, cuando un agente confirmó indicadores de una advertencia contratada, la civilidad de Carlos Pierce se desprendió de él como un abrigo arrancado de sus hombros. El juez declaró que había base sustancial para considerar la terminación de la tutela debido a fraude y abuso. Ordenó protecciones de emergencia para el pupilo y el sellado necesario de los activos relevantes dentro del alcance. Y en el momento en que terminó la parte del fallo, los agentes se movieron hacia Carlos Pierce, le leyeron sus derechos según el procedimiento y lo esposaron frente a personas que una vez le habían temido. El cierre metálico resonó fuerte en la habitación silenciosa como la puerta de una era cerrándose. Me llamaron para una breve declaración. Me puse de pie, mis manos no temblaban como esperaba, mi voz no estaba alzada, no suplicaba, solo era firme y clara. Dije que me habían comprado con miedo y facturas de hospital, que había guardado silencio por José, pero el silencio solo alimentaba el mal hasta que crecía, y elegí decir la verdad porque era la única forma en que un niño podía respirar sin deberle nada a un hombre que sostenía el papeleo como una cuchilla. Terminé con una frase simple, que no estaba pidiendo un trato especial. Estaba pidiendo al sistema que hiciera su trabajo, que protegiera a los débiles de aquellos que sabían cómo torcer la ley. Luego me senté de nuevo, sintiendo que finalmente había salido de una habitación oscura que había durado meses. Y por primera vez, el miedo ya no me dirigía. Era solo un eco que se desvanecía bajo la luz de la verdad. Después de la audiencia, nada se volvió de repente dulce como un cuento de hadas. Simplemente se pasó de la oscuridad a una luz cegadora que te hacía entrecerrar los ojos al caminar. Pero al menos esa luz era real. José fue trasladado a un programa de tratamiento más estable con un expediente limpio, tal como Carlos había prometido. Las llamadas del hospital ya no llevaban la amenaza de procedimiento en su tono. Llegaban con actualizaciones clínicas en su lugar, constantes y claras. Y por primera vez en mi vida, pude sentarme junto a la cama de mi hermano pequeño, sin acariciarle el pelo, mientras calculaba de dónde saldría el dinero de mañana. José Mercer permaneció en el hospital unos días y luego fue dado de alta. La herida cosida limpiamente, y no dijo mucho. Solo miró a José una vez y me asintió con la cabeza como un recordatorio de que había cumplido su parte y lo que venía después me pertenecía a mí. Carlos se recuperó lenta, pero seguramente. Los resultados toxicológicos entraron en el registro. Los abogados del gobierno y su abogado independiente siguieron trabajando a través de montones de papeleo como en una guerra larga. Y Carlos mantuvo su red sin encenderse con órdenes cortas y una presencia lo suficientemente fría como para que nadie se atreviera a ponerlo a prueba de nuevo. Cuando las cosas pudieron finalmente valerse por sí mismas, Carlos me dijo que quedaba un asunto más que tenía que terminar en el lugar donde me habían vendido. Porque si yo no cortaba ese cordón yo misma, siempre se tensaría en secreto en el momento en que me debilitara. Yo no quería volver a mi antiguo barrio, donde cada esquina olía a lejía barata y a la humillación de las noches en que había agachado la cabeza para suplicar más tiempo con el alquiler.
pero entendí que algunas puertas tenían que ser cerradas por tu propia mano, o alguien siempre las abriría de una patada. Fuimos una tarde gris. El coche negro de Carlos se movía lentamente por las calles familiares del sur, pasando por la vieja tienda de comestibles, por la parada de autobús donde una vez me había quedado, temblando de frío. Y cuando el coche se detuvo frente al edificio desgastado, miré la pequeña ventana del apartamento. La forma en que miras un pasado que todavía te muerde los talones. José estaba sentado a mi lado, mejor ahora, todavía delgado pero con los ojos brillantes, con su mascarilla, su mano agarrando la mía como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Carlos salió primero, sin un séquito ruidoso. Solo José Mercer a distancia, como una capa de seguridad suficiente para mantener todo en orden. Cynthia apareció en el umbral con un abrigo grueso y los ojos ya calculando. Cuando vio a Carlos, su expresión cambió. Una sonrisa se dibujó con el reflejo de alguien que había aprendido a aferrarse al poder. Pero yo no le di espacio para actuar. Dije claramente que había venido a terminar esto, no a preguntar. Cynthia intentó retorcer la historia. Dijo que solo había ayudado. Dijo que yo había malinterpretado. Dijo que el dinero del hospital era solo la familia haciendo lo que tenía que hacer. Pero Carlos dio un paso adelante y colocó una pila de declaraciones y comparaciones de transacciones frente a ella. Sacados de los datos, nombres y marcas de tiempo que coincidían tan limpiamente que Cynthia no tuvo dónde sonreír. Carlos dijo con calma que ella había tomado dinero a través de intermediarios, que había tomado un porcentaje para mantenerme asustada y que había alimentado a Carlos Pierce con información, informando de cada cambio en mi vida de la misma manera que otras personas informaban del tiempo. Cynthia se sonrojó y luego se puso a llorar. Lloraba como un arma familiar, diciendo que ella también era pobre, diciendo que la habían obligado, diciendo que solo lo había hecho por José. Y yo la miré y vi la verdad más dolorosa de todas. Cynthia no amaba a José como yo lo amaba. Solo amaba lo que valía la enfermedad de José. No grité, no abofeteé, no monté un espectáculo. Solo dije lenta y firmemente que a partir de ahora, José no tenía nada que ver con Cynthia. Cada decisión médica y legal para José sería mía, y cualquier contacto que Cynthia intentara con el hospital o con cualquier persona dentro del sistema de cuidado de José sería tratado como una interferencia ilegal. Carlos añadió una breve frase, que su abogado había preparado escritos para perseguir transferencias fraudulentas y conductas coercitivas si Cynthia seguía acosándolos. Y Cynthia se quedó en silencio porque para las personas que sobrevivían con pequeñas evasiones legales, lo que más temían era que la ley real se volviera contra ellas. José se puso de pie junto a mí, miró a Cynthia por un momento, luego apretó mi mano con más fuerza como si entendiera que una puerta se cerraba para que pudiera respirar en paz. Me di la vuelta sin esperar una disculpa, sin esperar lágrimas de escena, porque no necesitaba ganar con ruido. Necesitaba ganar con autonomía. Bajé los escalones con José a mi lado, sintiendo cada paso como un cordón que se cortaba de mi garganta. De camino al coche, miré una vez más el viejo barrio y ya no me vi como un fantasma huyendo. Me vi como una mujer que había caminado a través del miedo y había regresado para reclamar su nombre. Y cuando la puerta del coche se cerró, supe que no solo estaba sacando a José de un apartamento pobre, estaba sacándonos a ambos de otra jaula. La jaula con forma de familia, pero llena de condiciones y traición. La nueva vida de María y José no se convirtió en un cuento de hadas solo porque Carlos Pierce terminara esposado o porque la finca del Cuervo finalmente abriera sus ventanas para dejar entrar la luz. Se parecía más a un hogar construido con disciplina, papeleo claro, citas puntuales y pequeños hábitos repetidos cada día hasta que los corazones de las personas volvieron a calentarse. Y Carlos entendió eso mejor que nadie. En las semanas posteriores a la audiencia, todavía tuvo que trabajar con abogados, auditores y los procedimientos limpios pero dolorosos de restaurar su autonomía. Como una larga cirugía que era estéril y precisa, pero que aún dolía.
Yo volví a un ritmo normal de una nueva manera. Llevaba a José a las citas de seguimiento, aprendí a leer los resultados de las pruebas sin temblar, aprendí a cuestionar a los médicos con la voz firme de una tutora legal, y por primera vez en mi vida sentí que no solo estaba rogando por la supervivencia de mi hermano, lo estaba gestionando con mis propios derechos y responsabilidades. Carlos cumplió su promesa de una salida limpia. Tenía mi propia cuenta a mi nombre. Gestionaba mis gastos, tomaba cada decisión relacionada con José y seguía asistiendo a clases nocturnas para obtener un certificado profesional, porque no quería que esta nueva seguridad se convirtiera en otra jaula, incluso si estaba forrada de terciopelo. Quería valerme por mí misma, con los mismos pies que habían caminado por el sur en mañanas grises. Y Carlos no me lo impidió. Solo observaba, como un hombre que aprendía por primera vez a amar sin controlar. Una mañana de principios de primavera, el viento del lago Michigan, o de la Sierra de Madrid, si me permiten, cortaba menos bruscamente. El hielo se derretía a lo largo de la acera y la finca del Cuervo ya no era una fortaleza sellada. Las cortinas se abrían según el horario. Las ventanas se agrietaban para dejar que el aroma del día entrara en la casa. La sala del piano fue finalmente limpiada. El polvo fue retirado como el pasado borrándose lentamente. Cada tecla blanca y negra revelada como un recordatorio de que algunas cosas no necesitaban ser enterradas. Carlos no me propuso matrimonio con fiestas o diamantes deslumbrantes. Eligió un momento casi ordinario. Después de que José se durmiera, después de que yo terminara en la cocina y me parara junto a la ventana, mirando la vieja nieve todavía aferrada al techo, Carlos se acercó y puso un anillo sencillo sobre la mesa, no para comprarme, sino para preguntar si quería construir una nueva vida con él. Antes de que pudiera hablar, dijo cada palabra claramente como un contrato. Prometió seguridad y libertad. Prometió que José siempre estaría protegido. Prometió que nunca más tendría que temer una llamada telefónica interrumpiendo la cena. Pero no prometió convertirme en una muñeca dorada ni obligarme a vivir dentro de su molde, porque sabía que una mujer que había sobrevivido con el respeto a sí misma moriría lentamente si la encerraban en el lujo. Lo miré y vi dentro de los ojos fríos de un hombre una vez llamado monstruo. Un punto blando real que ya no se escondía detrás de la violencia o las reglas. Y asentí no por lo que tenía, sino por la forma en que respetaba mis límites, la forma en que respetaba la vida misma de José. No nos volvimos perfectos. Carlos seguía siendo Carlos, con un mundo complicado que gestionar. Yo todavía tenía noches en que los pasos me hacían despertar sobresaltada. José todavía tenía días en que estaba cansado y tosía, pero aprendimos a vivir como una familia, donde el amor venía con límites, donde las cosas se establecían en el momento adecuado, donde la paz no era un regalo, sino el resultado de la elección y la disciplina. Y si esta historia deja algo, es la lección de que el punto blando dentro de cada uno de nosotros no es algo que ocultar, es algo que elegir proteger de la manera correcta, con la verdad, con la ley, con límites y con el coraje de decir no a cualquiera que use el miedo para controlar tu vida. Porque cuando proteges lo más frágil de tu corazón, también estás protegiendo tu propia dignidad. Y hoy, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error garrafal. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no creéis? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero, con todo y sus cicatrices, es mi vida. Y la de José. Y quizás, solo quizás, pudimos abrir una rendija de luz donde antes solo había sombras. El camino sigue, y las decisiones, buenas o malas, ya están tomadas, y las seguimos construyendo cada día. No es un final, es un comienzo perpetuo, ¿verdad?